Bueno, el valor de los datos en la empresa es evidente que todos conocemos cuál es. Lo que pasa es que entrando en las matizaciones de que una empresa realmente, sobre todo en el siglo XXI, vive de sus datos, hay que tener en cuenta que a partir de ahora empieza a ser un activo muy importante. Antiguamente una planta industrial que manejaba relativa poca información electrónica, esa información electrónica no suponía un riesgo para la compañía. Tenían que poner el foco en asegurar lo que era la planta, la actividad, y la continuidad de negocio está basada en eso. Ahora mismo cualquier planta industrial tiene una cantidad de sistemas informáticos que en caso de que se ataquen los datos y la continuidad de negocio se va a atacar por vía cibernética porque es muchísimo más fácil. Antes, para atacar una planta industrial, pues íbamos a la puerta, le cortábamos el agua, distintas cosas, muchas de las que se pueden ver en las películas y otras que han sucedido y que luego no salen a la luz. Actualmente ahora, bueno, pues cualquier ucraniano con mala intención se puede conectar a una planta en remoto. Realmente esto no es tan sencillo, pero bueno, realmente sobre el papel ese tipo de escenarios se pueden dar. Sí es cierto que existen ciberataques y que hay robos de información, paralizaciones de cosas y tal, pero bueno, ni es tan grave ni es tan fácil como se viene contando. Básicamente todas las compañías necesitan mantener sus sistemas de información activos y mantener el acceso a esa información lo tienen que mantener bajo unos parámetros de continuidad, porque yo luego vamos a centrarnos en, digamos, el eslabón más débil dentro de la cadena informática. Pero luego, si hablamos de compañías grandes, bueno, pues las grandes filtraciones que ha habido, los grandes robos de información, también los podremos comentar y veremos cómo eso tiene otro tipo de efectos que no necesariamente vienen, los riesgos económicos que derivan de esos ataques no vienen derivados directamente de lo que es la paralización o el acceso a esa información, sino de riesgos reputacionales y otras cosas que se cuantifican de otra manera. Pero en cualquiera de los casos, todo gira en torno a la información. Vamos a ver los tipos de riesgo. Bueno, en alguna otra exposición que he tenido oportunidad de compartir con Ángel, comentábamos cuál era la diferencia entre un tipo de riesgo y otro y cómo se debía manejar. Realmente aquí, de cara a centrarnos en los riesgos cibernéticos, es importante tener en cuenta el paso por este punto. Realmente el riesgo tecnológico es el que afecta al hardware, afecta a los sistemas, al tangible. Eso básicamente son el equipamiento, la parte electrónica, informática, ya sea desde un móvil a un CPD completo, que se puede ver involucrado en un problema por accidentes, incendios, robos, daños por agua, errores humanos. En definitiva, es, digamos, la parte de seguro física. ¿Vale? Esos daños accidentales o intencionados evidentemente están cubiertos por las pólizas multirriesgo, con lo cual esa parte misión cumplida. Pero una vez hay una gran pérdida de datos, se repone todo el sistema que funciona o que mantiene esa disponibilidad de la información y entonces ¿qué sucede si la información no se tiene? Pues que tenemos unos pisapapeles carísimos que no podemos hacer nada con ellos. Entonces, si no se puede cubrir la continuidad del acceso a la información, la compañía no puede seguir explotando su actividad habitual. Eso sin tener en cuenta, bueno, pues otra serie de daños que se puedan provocar debido a esto. En la parte del riesgo cibernético, en sí mismo es aquel que es derivado de que cualquier riesgo cibernético sería el que está derivado de la tenencia, gestión, disponibilidad y explotación de la información y de sus sistemas. Con lo cual, digamos que aquí estamos tratando con la parte no tangible. El hecho de que estemos tratando con la parte no tangible implica que posteriormente nos vamos a encontrar con otra serie de problemas que pueden derivar en que estamos causando daños al otro lado del globo por un robo de información y además que nos vamos a enfrentar a escenarios con un nivel y una velocidad de propagación altísima. Un incidente que empieza a contaminar equipos, evidentemente, bueno, pues este tipo de noticias sí que salen y se ven bastante habitualmente en todos los medios de comunicación, en los que hablamos de 700.000 equipos infectados, 1,5 millones de equipos contaminados con malware. Todo este tipo de propagación al final genera unos incidentes bastante graves y además es multidisciplinar, porque podemos estar teniendo problemas con un origen español, propagarse a Europa, de Europa saltar a Asia, de Asia llegar a Estados Unidos y volver a España otra vez. Con lo cual, ese tipo de riesgos hay que saber medirlos bastante bien. Aquí, bueno, pues
los riesgos a los que nos vamos a enfrentar, bueno, pues van a ser botnets, va a ser ataques de phishing, va a ser ataques dirigidos, que son los APTs, secuestros de información, que este verano ha habido una oleada espectacular de secuestros de información, ha habido aquí en España especialmente sensibles han sido los bufetes de abogados, ataques de denegación de servicio, bueno, estos en grandes compañías ya no se dan tanto como se daban, porque bueno, pues las grandes compañías tienen equipos muy potentes de seguridad y bueno, pues consiguen mitigar o disipar este tipo de ataques con cierta facilidad, pero en el momento que vamos bajando en la escala, nos vamos encontrando que cada vez las compañías son más débiles. El tema de troyanos, perdón, aquí hay una errata, es troyanos, por si alguno lo está leyendo y detecta el fallo, son troyanos, gusanos, robos de información que pueden ser externos o pueden ser internos. Este año ha habido muchísimas fugas de información bastante famosas, como por ejemplo el tema de Ashley Madison, el robo a Hack Team en Italia, en la que bueno, pues se han visto expuestos un montón de datos verdaderamente sensibles. ¿Realmente se puede asegurar la información? Nuestra opinión es que sí. Nuestra opinión es que sí, pero las empresas, los aseguradores sois vosotros, pero nosotros entendemos que sí dentro de ciertos escenarios, ¿no? De cara a poder asegurar la información, ¿a qué escenario se va a enfrentar una compañía de seguros? Tiene que resolver todas estas preguntas para tener claro que se puede construir un producto que podría dar pie a tener una cobertura, si no total, por lo menos parcial. Entonces, bueno, la compañía tiene que decidir qué coberturas son las adecuadas y qué riesgos asumen, cómo se va a valorar el riesgo cibernético y si hay forma de prevenir y minimizar el riesgo cibernético. Realmente, cuando todo esto se tiene claro, sí se puede generar una cobertura de ciberriesgo, ¿vale? Hay muchas, ya en el mercado, bueno, pues empiezan a oír nombres de compañías que tienen pólizas de ciberriesgo, cada cual adecuada a un tipo de mercado, pero bueno, realmente desde un punto de vista tecnológico nosotros las analizamos y sí que es cierto que le encontramos ciertas carencias, o por lo menos nos generan muchísimas preguntas. Dentro de lo que es el concepto de la seguridad informática, al final la seguridad informática se tiene que tener por dos motivos principales. Uno, por la obligación jurídica y segundo, por interés propio, ¿vale? Y entonces, bueno, pues siguiendo esa cadena, garantizar las medidas de la seguridad de la información, así como la parte de protección de datos, bueno, pues si vais siguiendo las líneas, en cualquiera de ellos os va llegando a cuál es la secuencia lógica previa, ¿vale? Esto evidentemente tiene muchas puntualizaciones, tiene más o menos complicaciones dentro del tipo de empresa al que nos dirijamos para alcanzar estos niveles en los que se puede decir que una empresa tiene cierta seguridad informática y luego en función de dónde puedan estar las vulnerabilidades o los fallos en cada uno de ellos, obviamente remediarlos. Al final, de cara a, desde el punto de vista asegurador, vamos a ver ahora cómo entendemos que debería estar el enfoque principal, ¿vale? Los requisitos desde el punto de vista empresarial, los tres puntos principales a garantizar, obviamente, es cubrir las brechas de información, lo que son las brechas de seguridad, perdón, en las que, bueno, ahí es donde intervienen todas las amenazas y todas las vulnerabilidades. Hay muchas compañías que, aun estando preocupadas por la seguridad, no parchean correctamente determinados problemas y acaban generando, digamos, una puerta por la que cualquier cosa relativamente sencilla, como un ataque de secuestro de información, pueda acabar contaminando un equipo y secuestrando toda la información. Voy a preguntaros si sabéis lo que es un secuestro de información. Por ejemplo, lo conocéis, ¿no? Bueno, os lo resumo muy fácilmente. De una manera automática, que no dirigida, esto es muy importante tenerlo en cuenta, alguien empieza a lanzar escaneos a ver qué empresas tienen estas vulnerabilidades que estamos comentando, cuela una pequeña aplicación o hace que una aplicación entre y entonces lo que hace es cifrar todo el contenido de los sistemas para solicitar dinero por la clave que abre esos ficheros cifrados. O sea, te lo cifran todo y dicen, si quieres la clave para volver a tener tu información, me pagas tanto. Entonces, esos son los secuestros de información. Y además, están completamente automatizados. No hay un señor a mano buscando. Monta un servidor, hace un tipo de escaneo y empieza a meter una lista con todas las empresas que encuentra que tienen esa vulnerabilidad. Luego les dirigen una serie de ficheritos y dice, bueno, pues hay un porcentaje de ellos que van a colar y acabarán con su información secuestrada. Esto es el secuestro de información y esto pasa muchísimo más de lo que parece.
Luego la disponibilidad de la información, en cualquiera de los dos casos, aquí por ejemplo en el caso del secuestro de información atacaría a las dos partes, porque tenemos una falta de disponibilidad de la información y luego además tendríamos una brecha de seguridad, porque entra a través de una vulnerabilidad. Aquí esto no afecta directamente al cumplimiento normativo, excepto si tenemos compliance, por ejemplo, en ISO 27000 o este tipo de ISOs que garantizan que tenemos sistemas preparados para la continuidad de negocio. Las ISO 27000 hay muchas empresas que las tienen, pero bueno, la gran mayoría del mercado de la pequeña y mediana empresa realmente no están adecuados en ISO 27000 y no tienen ningún tipo de plan que garantice la continuidad de negocio. Una pyme que haya sufrido datos, había una estadística hace un par de años y las que hubieran sufrido pérdidas grandes acaban cerrando en los 3 años posteriores al siniestro, con lo cual es una cosa bastante importante a tener en cuenta. Al final todo esto ¿a qué va dirigido? A tener garantizada esta protección antidesastres, que es al final cibercontrol, que es lo que tienes que hacer antes de empezar a pensar en qué ciberriesgos tienes. Y todo el objetivo va dirigido precisamente a la continuidad de negocio. Me falta una slide. Esto es, sí, me la han secuestrado. Vale, falta una, bueno, os la explico que no hay ningún problema, no creo que esté detrás, no, falta, Vuelvo a la que estaba. Tengo un backup aquí, o sea, la continuidad de negocio podría sacarlo de aquí, volver a cargarla y la que tengo aquí os aseguro que las tiene todas. Básicamente un poco lo que hacía era una pregunta de manera previa, es desde el punto de vista de tecnología, ¿qué es la seguridad informática? ¿Vale? Entonces, bueno, pues hacía la explicación un poco previa que habíais visto. Entonces, en términos aseguradores, ¿qué significa seguridad informática? ¿Cómo lo entenderíais? ¿Cómo entenderíais que una empresa está segura para admitir un riesgo de esta empresa o no admitirlo? ¿No lo tenéis claro? ¿Preferís que lo explique yo? Es complicado, ¿verdad? La pregunta no es sencilla, ¿no? Aquí hay, igual que os comentaba que los ataques para secuestros de información y este tipo de ataques que están automatizados, hay ciertos niveles de seguridad que se pueden alcanzar de la misma manera, automatizando procesos. Entonces, se puede hacer pasar por vamos a poner el ejemplo de una manera un poco más gráfica, hacer pasar por un tamiz todo un grupo de pymes para que poco a poco, según van pasando por ese tamiz, queden dentro de unos márgenes de seguridad razonables, porque hay empresas que realmente tienen montados unos desastres espectaculares y luego esto, si lo llevamos a empresas grandes, también sigue habiendo desastres espectaculares. Empresas que han acudido a nosotros con temas de secuestro de información, pues hay muchas más multinacionales de las que cabe pensar, que parece que esto solo afecta a las pymes, pero hay empresas de aviación muy conocidas que han sufrido secuestros de información, empresas de seguridad, empresas de bebidas, o sea, es más prolífico el tema de los secuestros de lo que parece. Entonces, al final, esta seguridad informática entendida desde el punto de vista asegurador, claro, nos lleva a otra pregunta, ¿y el ciberriesgo cómo se entiende desde una compañía aseguradora? Dices, ¿qué es? Algo que puede pasar, que no sabemos muy bien qué es, ni qué alcance va a tener, por dónde puede llegar y a quién puede afectar. Entonces, al final, ¿de qué manera te enfrentas a ellos? Dices, esto al final volvemos un poco al origen de ello y si las apuestas, vamos a ver si le dan o no le dan. Entonces, claro, lo que pasa es que eso tiene un valor. ¿Cómo lo cuantificas? Depende a qué compañía vayas, cómo la tarificas, a qué nivel de exposición puede tener. Todo este tipo de cosas, como comentaba, se puede automatizar también para colocar dentro del objetivo asegurador de una compañía, es decir, yo quiero asumir un riesgo dentro de estos parámetros. Digo, muy fácil, automaticemos las compañías que van a encajar dentro de esos parámetros. Tenemos una serie, obviamente, de selecciones previas, no puedes fabricar un producto asegurador para pymes y luego ir a vendérselo a Coca-Cola, obviamente no es lo mismo, ¿vale? Esto no se puede hacer, pero sí se pueden ir escalando y se pueden ir colocando estas empresas dentro de estos márgenes de seguridad, de la misma manera que hacen los hackers para cuantificarlas, porque un hacker no ataca una casa ni un usuario particular,
siempre todos los correos vienen contaminados con nombres de dominio que no pertenecen ni a Gmail ni a ninguno de los correos web conocidos. Siempre van a dominios que están registrados a nombre de alguien y que son de empresa. Los hackers ahí también son muy listos. Dice, yo no quiero estar dispersando esto donde no vaya a tener efecto. Dice, yo lo que quiero es que me paguen por las claves de lo que he cifrado. Entonces, también lo hilan muy bien. En la parte de ciberriesgos, como vemos nosotros, esta adecuación sería tener mucho control sobre las vulnerabilidades, sobre las sanciones, aportar remediación y aportar adaptación. Con lo cual, aquí, cuando comentábamos el tema de la seguridad informática y el tipo de brechas que podíamos tener, donde podíamos tener problemas, obviamente las sanciones son uno de los problemas a los que nos podemos enfrentar, porque existe una ley de protección de datos que tiene unas multas fabulosas y en el momento que haya una fuga de información que afecte a una compañía, a la compañía le puede caer una multa muy grande y puede ser capaz de asumirla o no, pero en cualquiera de los casos es un riesgo cibernético porque viene derivado de la información. Entonces, en términos aseguradores, el poder cubrir todo este tipo de cosas en esas dos mismas líneas que hablaba inicialmente sobre la seguridad informática, que es el interés propio y la parte legal, obviamente vamos a conseguir dimensionar un riesgo de tal manera que se puedan cubrir todos los aspectos. La clasificación de los riesgos. Esto es una clasificación de riesgos a grandes rasgos, ¿vale? Hay riesgos genéricos que afectarían a las empresas medias, clientes medios y con una visibilidad media. Evidentemente, una empresa que tenga muchísima exposición en Internet, evidentemente es un objetivo para cualquiera. Pues los hackers tienen la parte económica y la parte de ego. Entonces dices, oye, yo no he ganado dinero hackeando a Ashley Madison, pero he sido yo el que lo ha hecho. Eso les pone en el número 1 del listón y no les da dinero. Pero en cualquiera de los casos, gente que es capaz de hacer esto también es capaz de automatizar los ataques. Y al final el que más desprovisto está es el tejido empresarial medio, que en España el 94% de las empresas tienen menos de 10 empleados, con lo cual tienen un objetivo de 3 millones y pico de empresas al que atacar de una manera desatendida. Un señor con un servidor desde su casa. Y además el servidor trabaja para él mientras él ve una peli y come gusanitos. Entonces, ese tipo de riesgos se deben entender como riesgos que se pueden cubrir de una manera automática o se pueden meter dentro de unos parámetros razonables de riesgo de una manera automatizada, y luego existirían los riesgos específicos, que tenemos empresas con muchísima facturación, con una gran cartera de clientes y que tienen una alta visibilidad. Esos serían riesgos específicos. ¿Por qué alguien va a atacar a Ashley Madison? Pues obviamente porque tiene una visibilidad a nivel mundial y datos muy golosos. Entonces, es posible, tiene un nivel de riesgo muy alto porque es posible que sea un objetivo no solo para quien lo ha hecho, sino para mucha gente más. Esas son las diferencias que se tienen que tener en cuenta de cara a estudiar qué tipo de riesgo debería asumir una compañía a la hora de sacar un producto de ciberriesgo. Esta línea roja que tenemos aquí, lo que viene a indicarnos es que a partir de determinado umbral ya existe una infraestructura de seguridad específica dentro de la compañía. Aquí, bueno, pues no he querido poner el dato porque esto no era cuestión tampoco de dar una ponencia sobre estadística, pero según vas elevando a los máximos niveles de visibilidad o a los máximos niveles de facturación, llega un punto en el que se cruza y a partir de ahí todo el mundo tiene infraestructura de seguridad. Telefónica tiene infraestructura de seguridad, Prosegur la tiene, bueno, la lista de empresas es interminable. Tienen cada vez más gente dedicada única y exclusivamente a la seguridad de los datos y de la continuidad de negocio. Uno de los problemas a los que se enfrenta una compañía de seguros es precisamente la gestión de ese riesgo, ¿vale? Se necesitan expertos en gestión de riesgo tecnológico. Obviamente, venir aquí a hablar de riesgos genéricos de los que todos me podéis dar un máster en menos de 3 minutos sería ridículo. Aquí el tema que hay que tener en cuenta es que esto no lo puede hacer la gerencia de riesgos habitual. Esto necesita por lo menos el asesoramiento de expertos en tecnología y expertos en seguridad. Y además que tengan experiencia en los enfoques de una compañía de seguros. Esto es muy importante porque puedes acudir a Deloitte, puedes acudir a cualquiera de las Big Four, todas te van a ofrecer supuestas soluciones, pero realmente luego esas soluciones llevarlas a la práctica y meterlas en el mundo real ya no es tan sencillo. Porque aquí el manejo del riesgo implica que hace falta muchísimo conocimiento, capacidad de clasificación, porque no todos los ciberriesgos y todos los incidentes son iguales,
tener algún sistema de protección contra los daños. Si al final tenemos que hacerle una auditoría a cualquier compañía a la que se le quiere vender una póliza de riesgo, evidentemente la compañía está dejando de vender seguros y lo que está haciendo es vender consultoría. Y además la consultoría nunca va a ser positiva, porque el consultor va a ir a buscar todos los fallos que la compañía pueda tener, va a sacar el nivel de riesgo de la compañía del objetivo asegurador que tiene la compañía, y lo que va a buscar es venderle al cliente al que le ha hecho la auditoría todo el sistema y toda la posterior remediación, con lo cual hay que saber hacer balance a la hora de afrontar este tipo de riesgos. Al final aquí lo que se busca es que el impacto se minimice, entonces existe, bueno, pues lo que es existiría la parte preventiva y la parte reactiva. Dentro de lo que sería el análisis y la identificación del siniestro, lo que se puede considerar un siniestro cibernético siempre es un acto malintencionado, siempre, dentro de lo que es un siniestro. Otra cosa es un accidente que derive en una fuga de datos. Pero ese tipo de riesgo entiendo que las compañías es como por poneros el ejemplo del robo en las pólizas. No es lo mismo hurto que robo, y el hurto, como bueno, pues tiene un componente de descuido, en muchos casos no se cubre, pues en este caso sería una cosa parecida. Si tú has metido la pata es tu problema y esto no es un ataque, con lo cual no estaría dentro de los parámetros de cobertura normal. O sí, porque luego, si os ponéis a fabricar pólizas, podéis hacer un poco lo que queráis. Lo que pasa que, bueno, pues ahí pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Aquí es muy importante, dentro de la identificación del siniestro, delimitar el origen, la causa, el efecto y la responsabilidad, sobre todo, porque hay muchas veces que estas pólizas tienen un componente de RC muy alto y al final, bueno, pues va a repercutir determinado tipo de reclamaciones en esta línea. Entonces, si la responsabilidad realmente está dentro de los parámetros de la póliza y tiene que ver con alguna mala acción de la compañía o otro tipo de responsabilidad, es muy importante que se pueda identificar. ¿Quién va a ir a certificar este tipo de responsabilidades? Esto no se puede hacer sin informática forense. Aquí seguimos hablando de tecnología. Esto no puede ir a peritarlo el departamento de siniestros, que puede mandar fontaneros, cristaleros, cerrajeros, gente de siniestros industriales, todo este tipo de cosas. Esto no lo puede hacer el sistema de peritación habitual. Es que es absolutamente inviable conocer todos estos detalles para ver si un siniestro aplica una póliza o no, si no lo hace un especialista. Aquí los daños, bueno, pues obviamente los conocéis: lucro cesante, daños a la imagen, pérdida de competitividad, sanciones, reclamaciones de tercero, civil, ahora ya también penal. O sea que aquí la cosa se va complicando cada vez más. Aquí es donde entramos nosotros un poco en la parte de que todo esto se puede prevenir. Igual que comentaba anteriormente que se puede atacar, se puede prevenir. Y es bastante importante que dentro de un producto de ciberriesgos se contemplen servicios preventivos, que el objetivo que tienen es la protección del riesgo cibernético, sobre todo en la parte de sanciones del OPD es fundamental que esté, y que además tenga una cobertura respecto a la responsabilidad penal, que es una cosa que la gente ya se está empezando a tomar muy en serio, y realmente si alguien se pusiera a rascar habría casos encima de la mesa con responsabilidad penal derivada del uso de sistemas informáticos, muchísimo más de lo que pensamos. Nosotros, otra de nuestras actividades es precisamente la informática forense, y trabajamos para cuerpos de seguridad del Estado, juzgados, Tribunal Superior de Justicia, grandes bufetes de abogados. Conocemos qué tipo de casos se dan, tenemos una estadística bastante grande de cuáles son los incidentes medios, a qué afectan, dónde se dan, y sabemos que muchos de ellos podrían derivar en responsabilidad penal, y ya en muchos casos, en algunos asuntos legales ya se empieza a personar la Fiscalía y no sabemos cómo puede acabar el tema. Luego, la segunda parte, digamos, del concepto asegurador para sacar un producto que pueda resultar interesante, evidentemente todo esto buscando que sea lo más asequible posible. Claro, si decimos que vamos a asegurar una pyme los ciberriesgos por 100.000 euros, pues evidentemente no sé qué pyme lo va a comprar. Entonces tenemos que hacer productos que vayan adecuados a esas compañías. Entonces, al final, las coberturas es muy importante que se piensen bien acorde al objetivo al que nos dirigimos. Entonces, al final, bueno, pues la garantía de ciberriesgo debe cumplir con los requisitos para que una empresa pueda adecuar los sistemas ante los riesgos cibernéticos, incluido dentro de la póliza. Y esto no es solo un argumento de venta para el cliente, sino que es un argumento de conservación ante el exceso de pago de siniestros para la compañía. Si a la compañía de seguros
se le coloca a la empresa dentro de un margen de seguridad, estamos minimizando muchísimo el riesgo. Si a la compañía le deja escampar a sus anchas y no cubre nada, al final los siniestros vendrán y entonces la póliza dejará de ser rentable y nadie querrá trabajar con ella. Conocer el estado de los sistemas y realizar el análisis de las posibles vulnerabilidades existentes es una cosa que es muchísimo más sencillo de hacer de lo que cabe esperar. Aquí, bueno, pues estamos hablando un poco de los grandes detalles, pero sin entrar en hacer una demostración de cómo se pueden hacer ese tipo de análisis es realmente sencillo, o sea, se han conseguido sistemas realmente sencillos. Una vez conocidas esas vulnerabilidades, lo que hay que hacer es remediarlas, no vale salir con conocerlas, porque el hecho de conocerlas no es para decirle a este señor no te aseguro, sino para decir, oye, te sigo asegurando, pero además te tengo que corregir todo esto, porque quiero seguir teniendo cliente. No olvidemos que antes comentaba el hecho de que no podemos ir a vender pólizas de ciberriesgo con una consultoría previa que lo que va a hacer es matar la venta, porque el informe nunca va a ser positivo. Siempre se le van a buscar pegas porque parece que entonces, si no, el auditor no ha hecho bien su trabajo, la auditoría va a costar muchísimo más de lo que debería costar una póliza de este estilo para una pyme y evidentemente no va a ser vendible. Con lo cual, si no tienes producto vendible, tampoco tienes producto. Entonces, por muy buena intención que tenga todo el planteamiento que se está haciendo ahora, vender horas hombres de consultoría desposiciona por completo la póliza. La prevención de riesgos, como por ejemplo los secuestros de información, requieren herramientas específicas que tienen que ser, que sean capaces de detectar ese tipo de intentos, que los paralicen en un momento temprano o por lo menos en caso de que ya haya sucedido, esos secuestros se puedan revertir. Aquí el objetivo es que toda la cadena de productos, o de servicios, que podrían ser necesarios en un caso de un incidente de ciberriesgo se puedan prestar y deberían ir incluidos dentro de una póliza de ciberriesgos. Hacer una póliza de ciberriesgos y decirle al cliente nosotros te cubrimos estas cantidades para que tú vayas y te encargues luego de resolver tu problema, obviamente es inviable porque la compañía no tiene conocimiento de quién tiene estos niveles de especialización. Aparte que compañías haciendo este tipo de servicios muy pocas. Luego, bueno, pues el conjunto de actuaciones dirigidas a la prevención y contención de los riesgos y bueno, pues poder disponer de todos los elementos de actuación en caso de que se pueda producir algún siniestro, tal y como comentaba hace un momento. Entonces, no sé si voy bien de tiempo, creo que voy bien, ¿no? Entonces, ahora sí que me gustaría que hicierais alguna pregunta, porque si no las voy a hacer yo. Sí, hay productos aseguradores que ya cubren directamente, cubren cosas como, por ejemplo, que se pueda revertir en caso de que alguien se haya equivocado, ¿vale? Porque estamos hablando de que vamos a ir a pymes que no son tecnológicas. O sea, empresas tecnológicas como nosotros, a nosotros nos han entrado nos ha entrado ransomware, pero nuestra empresa está configurada de tal manera que lo ha parado. Entonces, el hecho de que alguien se haya equivocado es perfectamente posible, no puedes erradicar el error humano. Luego, en cualquiera de los casos, la cobertura que debería haber en la póliza, y que de hecho ya hay productos que la tienen, respecto a la mala actuación de empleados, o sea, lo que son empleados desleales, también está cubierta, porque esa investigación que va a delimitar cuál es la responsabilidad de la actuación de un empleado, porque ha robado información, porque se le ha pasado a la competencia o ha hecho cualquier otra cosa, debería ir cubierta también, que para eso está la parte de informática forense. Correcto. Pero sí, depende, porque depende un poco de cómo se quiera enfocar. Se pueden, dentro de una póliza, realmente, si la parte penal no es asegurable, sí que es cierto que se pueden incluir dentro de los ciberriesgos, que eso no deja de ser un ciberriesgo porque es relativo a la información, sí se pueden incluir sistemas de compliance que hagan que toda esa normativa esté vigilada, con lo cual en caso de existir un caso penal, claro, entonces ahí tendríamos, si está correctamente incluido y correctamente gestionado, claro, debería estar, pero bueno, ya hemos hablado de... Nosotros cuando hemos hablado de compliance hemos hablado de él a nivel genérico, multinormativa. Sí, luego aquí, solo puntualizo una cosa, perdón. Cuando tú tienes montado un sistema de compliance y estás un sistema para el control del compliance penal, en el momento que tú tienes establecido determinados tipos de actuaciones, identificados los riesgos y las medidas de control y lo llevas eso correctamente, al final el hecho de que el usuario, que en este caso ha vulnerado cualquiera de los sistemas de control para hacer correr software pirata en una máquina, la empresa tendría el eximente o el atenuante en este caso. Con lo cual, aunque ya dejaría de tener esa responsabilidad penal.
La lista, aquí cada compañía decide hasta dónde llevarlo. Hay compañías que no cubren nada que esté alojado o corriendo en sistemas cloud porque están en manos de tercero, tienen un SLA con un tercero que tiene base en Wisconsin, en Irlanda y en otra serie de sitios que generan determinados problemas. Nosotros partimos de la base de que tenemos que entender que aunque haya esa parte sería un eximente, si algún siniestro viniera derivado de tener software ilegal, el resto de la compañía no tiene por qué estar exenta de determinados tipos de cobertura. Pero eso al final, nosotros lo que intentamos es dotar de la parte tecnológica y todos los procesos de industrialización a las compañías que quieren construir una póliza de ciberriesgos. Porque nosotros precisamente somos especialistas en eso, en entenderlos, en clasificarlos y en decir, hasta aquí puedes llegar, estas compañías de este nivel ya necesitan este otro tipo de intervención. Ya las pólizas necesitan una appliance de seguridad, ya necesitas conectarlas a un SOC y estar haciendo una supervisión activa. O sea, todo, si veis en el gráfico que exponía antes, según la visibilidad y la facturación de la compañía vas teniendo determinados niveles de exigencia. Evidentemente, el primer tejido empresarial, el primer foco de negocio serían las pymes por la cantidad que hay. Aquí tenemos 3.110.389 pymes, hasta 249 empleados. De más de 249 empleados hay 3.839, exactamente, según los últimos datos del INE. Con lo cual tenemos un foco de 3.000 empresas que obviamente es suculento porque estamos hablando de pólizas muy grandes y luego tenemos otros 3 millones de pymes, perdón, que son igualmente interesantes. Entonces, es más fácil industrializar las soluciones de seguridad para esas empresas que son atacadas industrialmente. Repito que es que son servidores que atacan solos. Entonces, esa es la manera de llevarlo. Luego ya pues, se puede incluir lucro cesante, se puede incluir daños a la imagen. Ahí luego ya, a ver, nosotros ya nos parecería una osadía decirle a la compañía lo que tiene que cubrir y lo que no. Pero dentro de lo que la compañía quiere cubrir, soluciones hay. Nosotros ahí la consideración respecto a los terceros, nosotros proponemos o excluirlo o que presenten un seguro contra terceros, porque si el fallo de seguridad viene derivado de un tercero, la responsabilidad inmediatamente va al otro lado. Cuando se hace una analítica del incidente, nosotros decimos, este incidente de seguridad viene derivado por tal proveedor. Hacemos una investigación, lo certificamos a nivel forense, o sea, va completamente peritado para soportar la causa de que esa reclamación se traslade al tercero. Entonces, evidentemente, no podemos hacernos cargo del tercero, y luego ya eso, evidentemente, cuando va escalando, va generando otra serie de problemas. Ahí creo que el gobierno de UK lo está haciendo muy bien porque está empezando, dentro de los programas oficiales, está metiendo a las aseguradoras y a las grandes empresas de seguridad para que entre todas se configure todo este tipo de mercado que el propio gobierno de UK está entendiendo que es una cosa muy importante. De hecho, están focalizando mucho en esto y están creando grupos de trabajo específicamente para esto. Una de las primeras medidas que va a tomar el gobierno de UK es precisamente a todos los proveedores pedirle carta de credenciales cibernéticas, es decir, cómo de seguros son tus sistemas. Porque evidentemente esa mala idea de decir yo como con Telefónica no puedo, voy a ver qué proveedores tiene. Entonces me voy al más débil, es así. Sí, lo que pasa que ahí eso es más riesgo tecnológico, porque ahí vamos a la parte física. Realmente sí que es cierto que la recuperación de datos, la pérdida de datos como tal, también afecta a la información, aunque no tiene repercusión en un tercero, porque digamos que hemos perdido nuestros propios datos, se podría llegar a considerar así. Entonces, bueno, la evolución que están sufriendo ahora mismo los seguros tecnológicos, que son los que están en torno a los dispositivos, ya empiezan a incluir ciertas coberturas respecto a la información que contiene. Aquí lo que pasa es que nosotros esto lo enfocamos desde otro punto de vista. Como evidentemente eso no se puede valorar, nosotros lo que hacemos es decir, vamos a ver qué tipo de incidentes puede tener un sistema que alberga todo ese contenido. Pérdida de datos, secuestro, robo. Nosotros lo que proponemos es que, como no se puede valorar, porque claro, es una valoración muy personal, ¿cuánto valen tus fotos personales? Lo que te hayas gastado en viajes y recuerdos irrepetibles, no puedes valorarlo, pero sí puedes dar dentro de una cobertura un sistema que te devuelva esa información, con lo cual no estás, es el equivalente a un seguro médico, vamos a dar la mejor atención del mundo, pero nadie te impide que te rompas un brazo o que te puedas morir. Entonces, en este caso, la propuesta va en esa dirección, porque hacer una valoración de cuál es el valor real de los planos de un estudio de arquitectura, pues bueno, se puede hacer se pueden correlar con respecto a lo que factura. Pero bueno, no deja de tener ahí bastante dato etéreo. Entonces al final dices, oye, si toda tu información vale X, no es la manera de enfocarlo dentro de una póliza de ciberriesgo, es
la información que tú tienes y que es parte de tu empresa y que está contenida en determinado tipo de dispositivos, los incidentes están cuantificados y lo que tienes es el servicio para que le pase lo que le pase a cualquiera de los dispositivos, se pueda reponer la situación de continuidad. Ese es el que debe ser el objetivo. Entonces, al final dice, ¿cuánto vale la información? No sabemos cuánto vale, ni queremos entrar en ello. ¿Cuánto valen los servicios profesionales para dejar esa información como estaba? Es la manera sencilla de hacerlo, porque si no, es una completa locura. Nosotros, como dentro de lo que son los servicios tecnológicos, somos el laboratorio de recuperación de datos más grande de Europa. Claro, entonces tenemos el laboratorio, tenemos la seguridad y tenemos toda la parte de forense. Sí, no, si el hardware se estropea, recuperamos la información en el 98% de los casos, ¿vale? Pero hay casos, claro, en el 98%, el 2% son incendios, otro tipo de destrucciones. Bueno, eso no borra tanto como parece. Eso lo que te lo pones es difícil para arrancar. Pero se puede. Pero mira, hay varias escalas. Sí que es cierto que toda la información no se puede recuperar. De hecho, nosotros, dentro de nuestra actividad, certificamos destrucción de información, porque sabemos cómo hacerla de manera que sea absolutamente irrecuperable bajo cualquier circunstancia. O sea, que se puede destruir de manera irreversible. Sí que es cierto que dentro de lo que son los incidentes normales del funcionamiento de una empresa, excepto que haya un dolo específico muy concreto, el porcentaje de recuperación es muy alto. Es muy alto. También depende mucho de que nadie meta mano antes que nosotros. Es muy importante.